¿Existen los imitadores de asesinos seriales? La respuesta es sí. Hay una mente, un cerebro tan maquiavélico y lesionado para querer parecerse a un infrahumano tan aberrante como un asesino serial. Sí. Y en Colombia hemos tenido algún imitador de asesino serial. Sí. Su nombre, Manuel Octavio Bermúdez. Su alias, el monstruo de los Cañaduzales, o ratón, como comúnmente le decían en la cárcel de la Tramacúa, por su carácter aparentemente ensimismado, tímido y porque era muy bajo de estatura. Estamos hablando de el copycat o el imitador de Luis Alfredo Garavito Cubillos, alias La Bestia, aquel individuo que dejó ese rastro de sangre casi que por todo el país, más de 200 niños asesinados. Y una vez es capturado en el año 1999, Garavito aparece en una zona también que fue de mucha influencia de este asesino serial, Manuel Octavio Bermúdez. Un sujeto timorato, como les decía anteriormente, que usaba una fachada de ser vendedor de helados para captar a sus víctimas. Niños también en un rango etario muy similar al de Garavito, más o menos entre los 9 años y los 15 años de edad. Y a través de esta fachada de vendedor de helados, em, pues los captaba con cierta facilidad. Los convencía de ir a buscar un ternero perdido en un cañaduzal o ayudarle a hacer alguna labor de campo y allí los atacaba brutalmente. Con un modus operandi más o menos similar. Tenía varias diferencias con el de Garavito, ahorita se los explico, pero con una firma completamente diferente, completamente diferente. ¿Por qué? Porque la firma no se imita, la firma es aquello que se implanta en el cuerpo de la víctima o en la escena, además innecesario en la ejecución del crimen, pero que sí tiene mucha correlación con algunos elementos psicológicos, conductuales del criminal, en este caso del asesino serial. Devolvámonos a la infancia de Manuel Octavio Bermúdez. Nace el 15 de octubre de 1961. Hoy día tendría 64 años, pero afortunadamente murió de forma accidental el año pasado, a los 63 años, por un ataque que hizo un grupo subversivo, un grupo criminal, a una camioneta del IMPEC en la región del Cauca, donde coincidencialmente llevaban en un traslado de la cárcel a Tramacúa, donde se encontraba y donde duró muchos años compartiendo y siendo el estafeta de Garavito. Era como su asistente personal. Analicen eso. Entonces cae en este atentado y fallece. 17 de octubre, año 2024. Qué coincidencia, ¿no? Casi coincide con su natalicio, con su fecha de nacimiento. Vámonos un poco a lo que se sabe de Manuel Octavio Bermúdez y a lo que uno analiza en relación con ciertos criminales, en especial criminales ultraviolentos. Y es que hay unas marcas en la niñez. He encontrado algo que yo llamo el factor triple A. Agresión, tanto física como psicológica. Abandono, es decir, negligencia en el cuidado, tanto físico como psicológico. Y abuso. Y dentro de esas, pues, la peor manifestación del abuso, sin lugar a dudas, es el abuso sexual, en especial cuando se vive a edad temprana. ¿Qué se sabe que sufrió Manuel Octavio Bermúdez, alias el monstruo de los Cañaduzales?
negligencia, es decir, abandono y maltrato, tanto físico como psicológico. Negligencia y abandono porque sus papás lo abandonan desde temprana edad. Lo dejan al cuidado de un familiar y este familiar o esta familiar lo que hace es desplegar muchos comportamientos de maltrato, agresión física, psicológica contra él. Tan fuerte que en una ocasión esta persona, este cuidador, cuidadora, lo lanza de un segundo piso, siendo el niño, y él tiene una lesión en una de sus piernas. Por eso cojeaba. Por eso uno de los elementos que se encontraba en la escena del crimen era una pisada en particular, una pisada mucho más honda que las demás, porque al parecer, por la lesión que tuvo, tenía una pierna un poco más larga que la otra. Por eso tenía esta huella al caminar. Al igual que Garavito también empieza con algunas agresiones de tipo sexual, con una homosexualidad no aceptada, pero una vez Garavito es capturado, él se nutre de todas las noticias mediáticas de Garavito y empieza a cometer crímenes en regiones similares a las que cometió crímenes Garavito, en especial en el Valle del Cauca, en especial en el contexto de los Cañaduzales y por eso recibe el mote del monstruo de los Cañaduzales. ¿Cuál era su modus operandi? Captar a los menores a través de la fachada de ser vendedor de helados, llevárselos a un cañaduzal, allí inyectarles un medicamento que los ponía en incapacidad de resistir, amarrarlos con unos cordones y asfixiarlos mecánicamente, ahogarlos. Los agredía previamente de forma sexual y abandonaba los cuerpos. Pero pues sus escenas, pese a que querían ser una imitación, eran diferentes. No se encontraba en la escena un tipo de licor específico como el que sí se encontró en muchas escenas de Garavito. No había rituales de piquerismo como los que sí utilizaba Garavito. Cuando hablo de piquerismo quiero referirme a esa tortura que hacía Garavito durante horas con los niños de irlos picando con objetos cortopunzantes antes de quitarle la vida. No había unos envenenamientos macabros como los que hacía Garavito que constituyeron su firma, pero sí el ahogamiento y el uso de cuerdas, de cordones, era muy particular en él. Esa era su firma. Fíjense cómo es diferente por más que quisiera imitar. Se le atribuyen al menos 21 homicidios de niños. De hecho, él llega a aceptar esos 21. Por general, cuando hablamos de un asesino serial, en especial que es prolijo y que tiene pocas etapas de latencia, es decir, de descanso, pues se presume que las víctimas son más. Pero él le logran comprobar 21 y él acepta las 21 víctimas. En el año 2002, un niño logra escaparse de él. Fíjese que es algo muy similar a lo que también ocurre previa a la detención y captura de Garavito, que en Villavicencio, un preadolescente que había sido precisamente atrapado, puesto en incapacidad de resistir por parte de Garavito, logra escaparse y da aviso a las autoridades y es cuando se hace un cerco y se logra la captura de Garavito. Pues algo similar ocurrió en el año 2002 con el monstruo de las Cañaduzales, con Manuel Octavio Bermúdez. Un niño logra escaparse, dan información, pues ahí no se hizo el cerco como se ocurrió en el caso de Garavito, pero sí da a través de su memoria, de su recuerdo, de su información sensoperceptiva, de eso que logró vivir y que le permitió de alguna manera sobrevivir para contarlo, una información relevante con la cual las autoridades el año 2003
logra la captura, la identificación y captura de Manuel Octavio Bermúdez. Y además consigue la evidencia que faltaba, porque cuando él ya es identificado y es capturado, en su casa encontraron algo que es muy propio de criminales seriales. Souvenirs, exactamente, recuerdos, fotografías de los menores, pertenencias de los menores, prendas de vestir de los niños, muchos cordones que utilizaba o utilizó en esa situación tan macabra de los homicidios, el tipo de medicamento que usaba para ponerlos en incapacidad de resistir, todo eso que se convirtió en elemento material probatorio para que fuera condenado a 56 años de prisión, año 2003. Sin embargo, por colaboración con la justicia, por varias de esas cosas que existen en nuestra ley, pues él logra una reducción a 26 años de la pena. Gran parte de la pena que transcurrió precisamente en la cárcel de Valledupar, muy al lado, de manera contigua, en su celda a la de Garavito. Entonces imagínese, no lo sé, yo no lo sé, no tengo la evidencia de eso, pese a que ustedes saben que yo estuve tras bambalinas en, yo creo que la entrevista más grande, más larga, más profunda que se le hizo a Garavito en la cárcel de Valledupar, cerca de una semana entrevistándolo, trabajando con él, con el liderazgo de Rafael Poveda. Eh, pero aún así, pues no logramos saber qué era lo que ellos dos hablaban, de qué conversaban acerca de sus crímenes. Pero ustedes podrán imaginarlo. Tal vez se excitaban recreando lo que de una forma tan cruel le hacían a las víctimas. Eh, Garavito se sentía ufanado, altivo, por tener un imitador. De hecho, hay un antecedente y es que cuando Garavito es capturado y se empieza después a encontrar cuerpos de niños abandonados en cañaduzales y en zonas que también fueron de influencia de Garavito, las autoridades, en compañía incluso de perfiladores del FBI en esa época, estoy hablando de comienzos precisamente del milenio, donde pues todavía la perfilación criminológica en Colombia era muy incipiente. No teníamos grupos especializados en perfilación criminológica como los que sí existen hoy día en la Policía Nacional, en el CTI, en algunos grupos de inteligencia. Entonces fueron miembros del FBI a la cárcel de la Tramacúa a hablar con Garavito. Y Garavito quiso como negociar el apoyo que él les podía dar para la posible identificación y posterior captura del monstruo de los cañaduzales. Pero pues no había manera de generar una negociación, menos en rebajas de pena ni en ese tipo de cosas. Entonces Garavito solamente se atrevió a decir, no, solamente quiero decirles que él seguirá matando. Nada que por simple lógica no se pudiera saber. Hacía parte del tema manipulador, mediático de Garavito, histriónico también. Em, pero por fortuna pues ya se tenía un aprendizaje con la misma experiencia con Garavito. Se tenía el apoyo de personal especializado del FBI y se pudo avanzar en la investigación. Fíjense cómo, desafortunadamente, llegó a feliz término con la captura del responsable de al menos 21 crímenes de niños. Y como le dije anteriormente, pues este sujeto
muere el 17 de octubre del 2024 en un ataque que hizo la guerrilla, o un grupo nacionalista. El término ya para mí es más ideológico y nuestras guerrillas hace muchos años que perdieron el norte ideológico. En ese ataque a la camioneta del IMPEC donde precisamente se estaba cumpliendo un traslado, el traslado de este sujeto, tengo entendido que había otra persona, no recuerdo el nombre de ella, pero digamos que mediáticamente quien era más famoso era alias Ratón, el monstruo de los Cañados Sales. Y ese fue el fin de otro de los asesinos seriales que generaron estelas, rastros de dolor en nuestro país. Para concluir, quiero que hablemos de copycats famosos a nivel mundial, porque el término copycat pues, no nace en Colombia, es acuñado en los Estados Unidos y en Inglaterra precisamente por la presencia de este tipo de sujetos. Y tengo referencia de imitadores hombres, porque lamentablemente en temas de asesinos seriales, 9 a 1, es decir, por cada 10, 9 son hombres y una es una mujer. Pero no tengo registros mnemotécnicos, al menos no me viene a la memoria, de mujeres imitadoras de asesinas seriales. Si usted de pronto sabe o conoce de alguna, escríbalo, hágamelo saber. Aquí aprendemos todos. Esto es un diálogo de saberes. Para mí este conversar es enriquecedor. Yo no tengo la verdad revelada, pero sí soy inquieto del conocimiento y me gusta compartirlo, interactuar con ustedes, que me corrijan muchas veces en las que evidentemente me he equivocado, con datos, a veces hasta con términos. Eso también es enriquecedor para mí. Hablemos entonces de copycats famosos. Y mire que curiosamente cuando hago yo la revisión, encuentro que a quien más han querido imitar es a Jack el Destripador. Que ustedes saben, así como Zodiac, resultó ser un misterio. Nunca se descubrió. Había aproximaciones a decir que era un médico, después que era un sujeto que al parecer era o enfermero o hacía labores de cocina o bueno. Hace poco a través de unos temas antropológicos y de ADN se hizo una aproximación a quién pudo haber sido Jack el Destripador, pero con certeza no lo sabemos. Sin embargo, al menos ha tenido dos imitadores, curiosamente, ambos ingleses. Uno llamado Peter Sutcliffe, que tuvo su actividad criminal entre 1975 y 1980. Era camionero en las vías de Inglaterra y asesinó a varias mujeres de una modalidad muy similar a la de Jack el Destripador. Recordemos que tenía por preferencia trabajadoras sexuales. Fue condenado a cadena perpetua y fallece en el año 2020. El otro imitador de Jack el Destripador fue Derek Brown, un sujeto de 47 años, aparentemente el famoso psicópata integrado, padre de 7 hijos, con una familia presuntamente estable, con un trabajo aparentemente estable y normal. Comienza su actividad criminal en el año 2008, específicamente en el barrio donde Jack el Destripador captaba y asesinaba a sus víctimas. Sí, estoy hablando de ese barrio, Whitechapel, allí en el este de Londres, además. Allí le quita la vida al menos a dos mujeres que fueron las que le pudieron comprobar. Una de ellas era vendedora y la otra era
trabajadora sexual. Fue condenado a 30 años de prisión y los perfiladores de la época dijeron que si no se hubiera capturado, había seguido con su escalada criminal. Comparto esa apreciación. Sí habría podido seguir con su escalada criminal como asesino serial. Recordemos que, de acuerdo a la definición de asesino serial, pues para que se le dé el carácter de serial, debe tener al menos 3 víctimas, con una victimología similar, con un modus operandi más o menos similar, porque recordemos que el modus operandi es dinámico, va cambiando en la medida en que el criminal va cometiendo más crímenes, y una firma en particular. Este sujeto iba para allá. Había tenido ya un éxito con 2 víctimas, seguramente iba a seguir con una tercera, cuarta y quién sabe cuántas más, pero afortunadamente fue detenido, judicializado y condenado. Tenemos a Yevgeny Balan. Fue el imitador nada más y nada menos que de Anatoly Onoprienko, que fue conocido como la bestia de Ucrania y a quien se le atribuyen al menos 52 víctimas. Y finalmente quiero ilustrarles otro imitador de un asesino serial que tampoco jamás fue descubierto, que se hizo presunciones, hipótesis acerca de su identidad de manera similar a las que se hicieron con Jack el Destripador. Estoy hablando de el Zodíaco, de alias Zodiac. Y su imitador se conoció como Eddie Seda. Su centro de operación fue la ciudad de Nueva York, más o menos en 1989. Y de manera similar a Zodiac, no solamente cometía los crímenes, los homicidios, sino que enviaba cartas y pistas falsas a las autoridades de Nueva York. Pero estamos hablando del año 89, no estamos hablando de la época de Zodiac. En el año 89 la investigación criminal está mucho más avanzada, la ciencia de la criminología, las ciencias forenses. Y como no hay crimen perfecto, este sujeto comete un error y en ese error deja plasmadas sus huellas en una de las cartas que manuscribe a la policía de Nueva York. Y ahí, en un cotejo, se logra la identidad, la posterior captura y la condena a cadena perpetua. 200 y pico de años. Eso es cadena perpetua. Los malos ejemplos también se imitan de algo tan fuerte, tan aberrante, tan perturbador como lo que hacen los asesinos seriales. Pero fíjense que no en lo fundamental. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Y quiero traer a colación algo que muchos de ustedes escribieron en un podcast en el que tuve la oportunidad de participar, que fue concretamente el podcast sobre el asesino de la soga, el monstruo de Tenerife, también tuve ese alias. Estoy hablando de Luis Gregorio Ramírez Maestre. Recordemos que a Luis Gregorio Ramírez Maestre se le reconocen al menos 35 víctimas que él admite, que él confiesa. Uno de ellos menor de edad, un joven de 17 años, mototaxista. En ese podcast hicimos un experimento de perfilación neurocriminológica en la cárcel de la Tramacúa, donde él también está recluido, así como estuvo recluido Garavito y como estuvo recluido precisamente el monstruo de los Cañaduzales. Y este tipo que decía que él ya no iba a volver a
que había renunciado a eso, que era un hombre nuevo porque había encontrado a Dios, bueno, que después se dice que ni creía en Dios, porque son ambivalentes, pero que por lo menos tenía un cambio. Acepta cuando le ofrecemos una soga mostrarnos cómo hacía los nudos. Aprendió a hacer 17 nudos, pero en cada vídeo por lo menos usaba entre 4 y 5 nudos. Y lo hizo con Rafael Poveda, quien sometió de una manera muy fácil, muy rápida, delante del camarógrafo que estaba allí, que era Camilo, precisamente, muy avesado porque él estaba manejando varias cámaras para poder registrar precisamente ese momento. Y muchos de ustedes en los comentarios decían, qué mal que hubieran hecho eso, terrible que hubieran hecho eso, porque ustedes le están enseñando a alguien a volverse asesino serial y a usar ese método. No, eso no es cierto. Ese método es muy propio de él. Eso no lo va a imitar otro, porque esa era su firma. Puede que tengamos un imitador con victimología de mototaxistas. De hecho, hace poco salió una noticia de un asesino de mototaxistas. No me atrevo a afirmar que sea un asesino serial, pero sé que tiene algunas víctimas que fueron mototaxistas y afortunadamente fue capturado y judicializado por las autoridades. Pero fíjense que pese a que le quitaba la vida a mototaxistas, no utilizó nudos ni amarres, porque eso es muy conductual, muy psicológico, muy de la firma. Cuando usted firma, la firma es suya, por más que se la traten de imitar, pues va a haber errores. No es igual, porque es una coordinación entre su cerebro y su mano, que solamente tiene usted, nadie más. Eso es no se puede imitar, inimitable sería el término. Entonces no se preocupen, haber hecho ese programa, haber ilustrado la manera tan macabra como este hombre le quitó la vida a tantos jóvenes, habernos acordado de las víctimas y de sus familiares, haber limpiado el nombre de las víctimas porque ellos, los mototaxistas, no tenían antecedentes, no eran delincuentes, no hurtaban computadores, como decía él, de jóvenes estudiantes o pertenecían a grupos criminales, no. Eran muchachos trabajadores, con ilusión de vivir, jóvenes como lo hemos sido todos en la vida. Entonces mostrar esto no va a crear un asesino serial, no va a crear un imitador como tal. Y con esto me quiero despedir. Hasta la próxima.